Siempre me he dicho a mí misma que la felicidad estaba en las pequeñas cosas. El aroma del café de olla subiendo por la casa al amanecer, la luz que entraba oblicua por la ventana de la sala, el eco distante de los claxones en la calle marcando las horas. Como un recordatorio de que la vida continúa incluso cuando una se queda inmóvil, mirando la nada. Últimamente, pasaba demasiado tiempo en esa nada. Me levantaba, ordenaba, cambiaba las sábanas, hacía listas de supermercado que nunca seguía al pie de la letra. Ricardo se iba temprano, regresaba tarde, y yo quedaba a medio camino entre la rutina y un bostezo interminable. Ese jueves, sin embargo, la monotonía fue interrumpida por un mensaje de él. El señor don Emilio Montalvo nos ha invitado a pasar el fin de semana en su villa en San Miguel de Allende. Dice que necesitamos un respiro. Lo leí 2 veces. El nombre me pesó en los ojos. Don Emilio Montalvo, el hombre que parecía subrayar lo que todos sabían. Era más que un jefe. Era un puerto seguro para las ambiciones de mi marido, un faro de poder hacia donde todos se giraban cuando el mar de la oficina se agitaba. Yo solo lo había visto una vez, en una cena navideña de la empresa. Recuerdo su apretón de manos firme, las arrugas profundas surcándole la frente como líneas de un mapa antiguo, y la forma en que hablaba bajo, obligando a los demás a inclinarse para oír. Él no necesitaba alzar la voz, era el resto del mundo quien la bajaba. ¿Crees que es buena idea?, pregunté cuando Ricardo llegó a casa con la corbata torcida y una sonrisa ansiosa. Claro que sí, dijo sin dudar. No invita a cualquiera. Es una oportunidad para acercarnos y también para que descansemos. Amor, te encantará la casa. Me quedé callada un segundo, sintiendo la palabra oportunidad posarse entre nosotros, ligera y pesada a la vez. No era la primera vez que la escuchaba. A veces, parecía que Ricardo vivía en un tablero de ajedrez invisible, donde cada gesto podía ser una jugada. Yo, por mi parte, me limitaba a recoger las piezas caídas en el suelo. Aceptamos. La mañana del sábado, Ciudad de México fue quedando atrás, las señales indicaban carreteras más estrechas y los agaves aparecieron como un manto verde perdiéndose de vista. La villa, el Capricho, se irguió por fin detrás de un portón de hierro forjado, de un blanco tan perfecto que me pareció frío. Un jardinero alineaba las bugambilias como si fueran soldados. El aire olía a tierra mojada y a algo costoso, indescriptible. Don Emilio nos esperaba en lo alto de los escalones, sin corbata, con una camisa de lino abierta en el primer botón, un reloj pesado brillándole en la muñeca. Llevaba unos mocasines de piel tan pulidos que reflejaban el cielo, un sutil guiño a ese gusto por los detalles de lujo que mi marido tanto admiraba. Sonrió. No era una sonrisa amplia, sino más bien un gesto mínimo, eficiente, de esos que no gastan energía. Bienvenidos, dijo. Ricardo, por fin te convencí de que descansaras. Gracias por la invitación, señor, respondió mi marido con una alegría que lo dejaba casi infantil. Los ojos de don Emilio se volvieron hacia mí. Se demoraron un instante, como quien hace inventario, cabello recogido con una pinza de carey, hombros, manos, el vestido de verano de tela ligera que había elegido. Sentí la piel volverse más consciente de sí misma, como si la tela se hubiera encogido medio número. Había elegido un vestido de algodón, simple, en un tono tierra que, al moverse, dejaba ver un ligero encaje en el borde, un pequeño toque de vulnerabilidad. Extendí la mano. Él la sostuvo con una firmeza medida, y pensé que así era como se saludaba al mundo cuando nunca se había temido que el mundo fallara. Isabel, ¿no es así?, preguntó sin soltar mi nombre de sus labios. La casa es más hermosa cuando tiene gente bonita dentro. Sonreí por reflejo, una de esas respuestas automáticas que aprendemos pronto para no herir a nadie. Una empleada, Ana, apareció para llevar nuestro equipaje y don Emilio nos condujo al interior. El suelo era de piedra clara, fresco, las paredes puntuadas por cuadros que no reconocí, pero que debían ser importantes por el marco y la luz dedicada. A la izquierda,
una sala con ventanales de piso a techo, cortinas de seda cruda balanceándose como si respiraran. A la derecha, un pasillo prometiendo cuartos, secretos y el confort silencioso de los buenos hoteles. Ricardo, después del almuerzo, necesito que me ayudes a confirmar unos números del informe, dijo don Emilio mientras subíamos las amplias escaleras de madera. No es trabajo, es solo garantizar que el lunes no nos pillen desprevenidos. Claro, señor, respondió mi marido, apresurado, como quien agarra una cuerda lanzada desde un barco. En el cuarto donde me quedé, había un pequeño balcón mirando hacia la piscina. El agua hacía esas ondas redondas de catálogo, y por un segundo, me imaginé allí al atardecer, un libro en el regazo que no leería, las piernas estiradas y un vaso con algo frío y ácido. Deposité esa imagen en el lado bueno de la balanza, como quien intenta equilibrar un miedo antiguo que no sabía nombrar. Almorzamos en el patio, bajo el sol de San Miguel. Nos sirvieron un vino blanco de uva verdejo, que parecía haber sido abierto solo para rimar con el cielo azul. Don Emilio preguntó por el barrio donde vivíamos, por los mercados que me gustaban, por las recetas de mi madre. Preguntas sencillas, pero hechas con una atención que me dejaba incómoda. Cuando respondía, tenía la sensación de que él veía más de lo que yo decía, como si mi tono de voz también fuera un texto que descifrar. «¿Isabel cocina bien?», se apresuró a decir Ricardo, orgulloso. «Sus chiles en nogada, señor, no tienen igual». «Lo creo», dijo don Emilio, alzando la copa en mi dirección. «Hay técnicas que la escuela no enseña. Habilidades que se aprecian en la intimidad del hogar y que tienen su propio valor». Las palabras quedaron flotando. Neutras y, sin embargo, tocaban algo que no sabía definir. Bajé los ojos al plato, sentí el sol calentándome la nuca y, al mismo tiempo, un escalofrío que no venía del viento. Era como si hubiera revelado un pequeño secreto doméstico que, en sus manos, se convertía en una ficha de ajedrez. Después del café, don Emilio posó la mano en el hombro de mi marido. Un gesto pequeño, pero que en Ricardo provocó un brillo en la mirada. «Vamos adentro a ver esos números. Es rápido». Y volviéndose hacia mí, «Isabel, Ana puede enseñarte la casa si quieres, o si prefieres, ve a la piscina. Es un día demasiado bonito para desperdiciarlo». Asentí. Y, por un momento, los dos desaparecieron hacia adentro, las voces disminuyendo hasta volverse un zumbido de abeja detrás de la pared. Me quedé sola con la luz y con el agua. Ana, la empleada, me indicó el camino y me preguntó si necesitaba un traje de baño. Dije que sí, por inercia. Le agradecí y elegí uno de una sola pieza, sencillo, de un profundo azul noche, de la colección de huéspedes, pero que parecía hecho a medida. Lo vestí en el cuarto y, al verme al espejo, reparé en la curva de mis hombros, en la piel que el invierno había dejado más clara, en la forma en que la tela abrazaba la cintura. No fue vanidad, fue reconocimiento. Como cuando encuentras una fotografía antigua y te acuerdas de alguien que, después de todo, siempre fuiste tú. En el balcón, el calor me golpeó el rostro, suave. Bajé las escaleras despacio, consciente de cada paso, como si el suelo de mármol pudiera memorizarme. Me tendí en una tumbona con una toalla que todavía olía a sol, mis pies descalzos tocando el borde de la piedra caliente. Cerré los ojos. Oí a lo lejos una puerta abrirse, una risa corta, la rueda de un carrito de té en el mármol, y luego ese silencio lleno de verano que nos llena los oídos sin ruido. No sé cuánto tiempo pasó. Cuando abrí los ojos, vi el reflejo de una sombra en el cristal de la puerta corredera que daba al jardín. Don Emilio traía 2 botellas de agua mineral y una sonrisa más distendida que la de la mañana. «El trabajo no acabó conmigo», dijo, posando las botellas en la mesa baja. Llevaba unos pantalones de lino blancos y una camisa que se veía impecable, aunque sin abrochar más que a medias, dejando ver un atisbo de su pecho. «Siéntese», dijo, invitándome a levantarme. «Mejor, ¿por qué no se zambulle? El agua está invitando».
Me puse de pie, ajustando el tirante del traje de baño, sin pensar. Me acerqué a la orilla y me sumergí. La frescura me envolvió como un abrazo inesperado. Nadé un par de largos, sintiendo la tensión deslizarse fuera de mis músculos. Cuando volví a la orilla, él ya se había sentado en la tumbona de al lado, pierna cruzada, la mirada viajando por la piscina. La vista desde aquí es mejor de lo que recordaba, comentó, sirviéndose un poco de agua con hielo. Por un instante, no entendí si hablaba del jardín o de mí. No dije nada. Había palabras que, dichas, se agrandaban, otras, calladas, pasaban. Preferí que esta pasara. Ricardo habla muy bien de ti, dijo por fin. Tengo orgullo de su dedicación. Sonreí. Una alegría breve, tibia. Y aún así, sentí una especie de punzada, como si la palabra orgullo fuese una prenda prestada. Me quedaba bien, pero no me pertenecía. Él ha sido muy dedicado, continué, devolviéndole la cortesía. A veces, incluso demasiado. Don Emilio se inclinó, tomó la botella, la abrió con un pequeño chasquido y me la ofreció. Nuestros dedos se rozaron en una fracción de segundo, y en ese, nada, cupo un mundo de conciencia. Bebí un sorbo para ocuparme y me di cuenta de que mi corazón latía un poco más rápido de lo necesario. El descanso hace bien, dijo, como si respondiera a un pensamiento que no había dicho. Y la belleza también. Me quedé sin saber a dónde mirar. El vidrio del agua se empañó de repente. Mi nombre debía estar escrito allí, invisible. Yo, sentada junto al jefe de mi marido, en aquella casa que no era mía, percibí que la tarde había dado un paso dentro de mí, pequeño, casi abstracto, pero suficiente para entender que en ese fin de semana algo iba a moverse de su sitio. No sabía qué. Solo sabía que cuando se abre una puerta, el aire cambia, y la puerta, sin yo darme cuenta, ya estaba entornada. Me levanté y volví a sumergirme, sintiendo la tela mojada adherirse a mi piel. Era una sensación de vulnerabilidad expuesta que él no dejaba de observar. Al salir, envuelta de nuevo en la toalla, sentí sus ojos clavados en mí. No era un mirar lujurioso, sino analítico, como quien estudia una reacción química. El domingo amanece con esta luz, dijo, señalando el sol que ya bajaba, tiñendo el agua de tonos rojizos. Aproveche. En la vida, las oportunidades y las bellezas son fugaces. Asentí. Me despedí con un gesto, sintiendo el peso de su frase. Al volver al cuarto, me quedé mirando la piscina desde el balcón. Su presencia sutil y dominante había llenado todo el espacio. Había plantado una semilla, y yo no sabía si el miedo o la curiosidad la regarían. El domingo amaneció con una luz que entraba por las cortinas de lino, como si fuera pintada a mano. La villa parecía respirar un aire propio, distinto al de la ciudad. No había claxones, no había prisa, solo el sonido de un gallo distante y el batir acompasado del agua de la piscina contra las paredes de azulejo. Me puse un vestido de manta ligero, blanco, de esos que no piden joyas ni maquillaje. La tela se pegaba a mis hombros, aún frescos por la ducha. El único accesorio era un par de sandalias de cuero planas, cuyo sonido apenas se oía en el mármol, acentuando la sensación de ligereza. Cuando bajé, encontré a don Emilio ya en el patio, con el periódico abierto y unos lentes de lectura a medio nariz. El gesto fue pequeño, pero cuando me vio, bajó la página y demoró la mirada. No fue una mirada descuidada, de esas que tropiezan y piden disculpas, fue calculada, llena de pausa, como quien evalúa una obra de arte y busca las líneas más escondidas. Buenos días, Isabel, dijo, y mi piel pareció oír el nombre antes que mis oídos. Ricardo aún duerme. Asentí. Yo había despertado primero, cansada de dar vueltas en la cama sin sueño. Don Emilio me hizo una señal para que me sentara. Apenas el sol tocaba la mesa y ya había café caliente, pan dulce recién horneado y fruta cortada con una perfección casi clínica.
Debe aprovechar estos días, continuó él. El descanso hace maravillas. Intenté sonreír, pero su voz tenía un peso que me dejaba tensa. Crucé las piernas, ajusté el vestido. Solo entonces me di cuenta de que la tela se había subido un poco por encima de la rodilla. Su mirada se posó allí por segundos demasiado largos, antes de regresar al periódico. Poco después, Ricardo apareció, despeinado, con aire feliz. Se sentó a mi lado y empezó a hablar de las cuentas de la empresa, de los informes que don Emilio le había pedido. El jefe lo escuchaba con paciencia, pero de vez en cuando desviaba los ojos hacia mí, como quien oye una música de fondo, pero prefiere la melodía que viene de otro lado. El desayuno terminó con promesas de trabajo rápido. Ricardo, ansioso por complacer, siguió a don Emilio a la oficina. Me quedé sola en el patio. Respiré profundo, tratando de convencerme de que la sensación que tenía era solo imaginación, pero la piel en mis brazos seguía erizada. Más tarde, cuando nos reunimos para el almuerzo, la tensión volvió. La mesa estaba puesta bajo una pérgola cubierta de bugambilias color rosa mexicano. El vino blanco brillaba en las copas como si hubiera sido destilado del propio sol. Don Emilio retiró mi silla, un gesto simple, cortés, pero cuando la empujó de vuelta, sus manos rozaron levemente mi espalda, donde la tela del vestido terminaba. El toque fue fugaz, pero suficiente para que yo sintiera la corriente recorrer mi espina dorsal. Espero que la comida sea de su agrado, dijo, sirviéndome primero. Está óptima, respondí, intentando no mirarlo directamente. Mientras hablaba de negocios con Ricardo, don Emilio permitía que sus ojos pasearan hacia el escote del vestido, hacia el movimiento de mis labios al beber un sorbo de vino. Yo fingía no notar, pero cada gesto mío parecía más pesado de lo que debería ser, levantar el tenedor, pasar la mano por el cabello, incluso reír de algo que Ricardo comentó. Todo parecía observado, registrado. Sentí que el almuerzo no era solo comida, era un juego silencioso en el que mi marido, ingenuo, creía estar impresionando a su jefe con números y eficiencia. Yo, por el contrario, comenzaba a sentirme atrapada en una red que no sabía cómo se había tejido. Cuando el vino se acabó, don Emilio se recostó en la silla, cruzó los brazos y dijo, esta tarde, Isabel, debería conocer el jardín. Es uno de mis orgullos. Las rosas están en su apogeo. Ricardo, si no te importa, necesitamos revisar unos detalles más del informe. Mi marido sonrió satisfecho. Claro, señor. Yo, en silencio, sentí el corazón acelerarse. No era solo una invitación a ver flores, era algo más. Y aún sin querer admitirlo, una parte de mí ya quería saber hasta dónde iría esa línea invisible que él trazaba. El calor de la tarde caía sobre la villa como un lienzo pesado. Las cigarras cantaban escondidas entre las hojas, y el aire olía a tierra caliente mezclada con el perfume de las rosas. Don Emilio me guió por el sendero de piedra despacio, como si cada paso estuviera ensayado. Vestía una camisa clara, ligeramente abierta, y caminaba con la seguridad de quien conoce todos los rincones, no solo de la casa, sino también de las personas que en ella entran. Este jardín lo comenzó mi esposa, dijo, señalando un arco cubierto de rosas rojas de un vibrante color carmesí. Después de su muerte, prometí que lo mantendría vivo. Es el único lugar donde todavía hablo con ella. Las palabras tenían un peso inesperado. Miré su rostro, duro, pero con sombras de melancolía. Sentí una punzada de respeto, de compasión, y, al mismo tiempo, percibí que había allí un truco. Hablar de amor perdido era también una manera de medir el corazón de quien lo oía. Es muy hermoso, murmuré. Él inclinó la cabeza, pero sus ojos no estaban en las flores, estaban en mí. Hermoso es saber reconocer lo que tenemos delante, respondió. Continué caminando, intentando mantener la compostura. El vestido blanco se pegaba a mi piel con el sudor discreto de la tarde, y el sonido de mis sandalias en la grava parecía más alto de lo que debería ser.
en cada esquina me mostraba un árbol, una estatua, una fuente, pero siempre había un silencio por debajo, como si las palabras fuesen solo velos cubriendo otra intención. Llegamos a una pequeña pérgola cubierta de parras de uva. La sombra allí era fresca, casi un alivio. Don Emilio apartó una silla para mí. Cuando me senté, el tejido del vestido se subió ligeramente, dejando visibles unos cuantos centímetros más de pierna. Él lo notó, estoy segura, porque sus ojos se demoraron antes de volver a mi rostro. Ricardo es dedicado, dijo, sirviéndome un vaso de agua. Trabaja mucho, quizás demasiado. Sí, a veces lo echo de menos en casa. La confesión se me escapó sin pensar. Don Emilio apoyó el vaso en la mesa despacio, luego se inclinó un poco hacia adelante. La dedicación siempre tiene un precio. Él cree que trabaja para el futuro de ustedes, pero a veces olvida el presente. Una mujer como usted merece la atención en el aquí y el ahora. Las palabras entraron en mí como un susurro peligroso. Era verdad. ¿Cuántas noches me había quedado sola escuchando el sonido del teclado de su computadora en la habitación de al lado? No lo juzgo, respondí en tono defensivo. Él hace lo que cree que es mejor. Don Emilio sonrió de lado. No era una sonrisa de quien se convence, sino de quien sabe que la semilla ya ha sido lanzada. Se levantó y caminó hasta una rosal. Cortó una flor roja con una tijera de podar y la trajo. La sostuvo delante de mí, pero no la soltó enseguida. El espinoso tallo rozó levemente mi piel, casi sin dolor, solo un escalofrío. Cuidado, dijo. La belleza también hiere. Tomé la rosa, el corazón acelerado. El gesto era inocente, quizás, pero su mirada lo transformaba todo. Me sentí atrapada en un juego en el que no sabía las reglas, pero intuía que el primer error sería mío. ¿Le gustan las rosas?, preguntó. Me gustan, siempre me han gustado. La voz me salió más baja de lo que quería. ¡Qué bien! Se recostó en el parapeto de la pérgola, brazos cruzados. Porque a mí me gustan las mujeres que saben lo que les gusta. Y que tienen manos fuertes capaces de sostenerlas. Miré al suelo, al tallo de la flor entre mis dedos. Él me estaba empujando a un territorio peligroso, y lo más extraño era darme cuenta de que parte de mí quería ver hasta dónde iría. El silencio se prolongó. Don Emilio se acercó más, y esta vez la distancia entre nosotros era corta. Su perfume, mezclado con el olor de la tierra, me subió a la cabeza. Isabel, dijo mi nombre despacio, como si probara cada sílaba. ¿Sabe cuál es el mayor error de la gente? Levanté los ojos. ¿Cuál? Fingir que no desean lo que realmente desean. Las palabras quedaron suspendidas. El corazón me latía tan fuerte que parecía que él podía oírlo. Antes de que pudiera responder, oímos pasos en la grava. Era Ricardo que venía corriendo, sonriente, con un fajo de papeles en la mano. Conseguí resolver los números, señor, dijo, jadeante, lleno de orgullo. Don Emilio se enderezó, serio de nuevo, como si nada hubiera pasado. Su máscara de jefe impecable estaba de vuelta. Muy bien, Ricardo. Luego hablamos de eso. Ahora tu mujer ya conoce el jardín. Miré a mi marido. Él sonreía contento por verme allí, como si todo hubiera sido solo una visita agradable. No tenía idea del peso que cada minuto de ese paseo había tenido para mí. Apreté la rosa en la mano. La espina me picó levemente, pero no la solté. Era como si necesitara ese dolor pequeño para no perderme en el torbellino que comenzaba a nacer dentro de mí. La noche descendió sobre la villa con la lentitud propia del verano. Las luces del patio se encendieron y la cena transcurrió como un teatro ensayado. Platos bien servidos, vino caro, conversación aparentemente banal. Yo hablaba poco, intentando mantener la compostura,
pero cada vez que sentía los ojos de don Emilio demorarse sobre mí, el corazón se me encogía. Ricardo, inocente, estaba feliz. Creía que estaba conquistando la confianza del patrón. Después del café, don Emilio posó la taza con calma, se limpió los labios y dijo: Isabel, imagino que aprecias el arte. Tengo una colección particular en el piso de arriba. Si quieres, puedo mostrarte algunas piezas que no suelo exhibir a cualquiera. Ricardo alzó los ojos, orgulloso. Ya verás, amor. El señor tiene un gusto extraordinario. No había manera de negarse. Me levanté y don Emilio me hizo un gesto para que lo siguiera. Subimos por una escalera ancha, cubierta de una suave alfombra. El silencio del pasillo era casi solemne. Abrió una puerta doble y encendió las luces. La sala se reveló amplia, paredes cubiertas por cuadros, estantes de libros, esculturas discretas. El ambiente era lujoso, pero no frío, había una atmósfera íntima, como si cada objeto fuera elegido para crear un escenario de confidencia. Impresionante, murmuré, caminando despacio entre las piezas. Había una escultura moderna de bronce que me llamó la atención, representando el nudo de una cuerda, fuerte y compleja. No es solo colección, Isabel, su voz sonó más cercana de lo que debería. Es la historia de lo que he conquistado. Me acerqué a un lienzo que mostraba a una mujer de espaldas, envuelta en un tejido casi transparente. Don Emilio se detuvo a mi lado, tan cerca que pude sentir el calor de su aliento en mi nuca. Esta obra, explicó con los ojos fijos en mí, es sobre la vulnerabilidad y el poder. Quien la pintó sabía que la belleza no está solo en el cuerpo, sino en la conciencia de estar siendo observada. Miré el cuadro, pero sabía que no hablaba solo de la pintura. El silencio entre nosotros fue llenado por esa tensión invisible. Isabel, dijo bajando el tono. No se equivoque. El verdadero arte está en el momento en que dejamos de fingir. Antes de que pudiera reaccionar, sentí su mano tocar mi brazo, deslizándose despacio hasta el codo. Fue un gesto simple, pero cargado de intención. Lo miré a los ojos y lo que vi fue una certeza. Él no pedía, tomaba. Mi respiración se aceleró. El cuerpo respondió antes que la razón. Retrocedí medio paso, pero él avanzó, acortando la distancia. Sus dedos subieron hasta mi hombro desnudo, y su voz murmuró: no debe tener miedo. El miedo es solo la máscara del deseo. En ese instante, un ruido sordo en el pasillo resonó. No reparé de inmediato, pero había una sombra junto a la puerta entreabierta. Ricardo. Estaba allí, inmóvil, ojos fijos, presenciando sin entrar. Mi corazón se congeló. Quise hablar, pero las palabras murieron en mi garganta. Don Emilio no pareció sorprendido, quizás lo había previsto. Vea, dijo, aún pegado a mí, pero en un tono que sonaba a triunfo, como el silencio a veces revela más que el grito. Ricardo no se movió. Sus ojos estaban demasiado abiertos, el rostro una mezcla de shock y parálisis, pero no hizo nada. No entró, no gritó mi nombre, simplemente permaneció, rehén de una escena que no conseguía interrumpir. Don Emilio alzó mi mano, se la llevó a los labios y posó un beso lento, casi ceremonial. Luego se apartó un paso, devolviéndome espacio. La colección es vasta, dijo, como si nada hubiera pasado. Pero creo que ya le mostré la pieza más importante de esta noche. Las luces parecían más fuertes que antes, el aire más pesado. Apreté las manos, intentando controlar el temblor. Sabía que Ricardo estaba allí, pero no pude mirar directamente a la puerta. Don Emilio sonrió satisfecho y cerró despacio el álbum de silencio que había escrito entre nosotros. Salí del cuarto casi corriendo, buscando la salida. El pasillo parecía interminable. Cuando finalmente bajé las escaleras, oí el sonido de la puerta cerrándose detrás de mí. Ricardo no apareció. Me senté en el comedor,
sola. El silencio era total. No había escape. Yo había sido la pieza central de su exhibición final, y Ricardo había sido el espectador silencioso. Lo que él había presenciado no era un acto consumado, sino una traición de intención, y eso era suficiente. El viaje de vuelta a Ciudad de México fue un calvario de silencio. Ricardo al volante, con las manos firmes, los ojos fijos en la carretera. Yo, encogida en el asiento, quise hablar, pero el silencio de él era un muro más alto a cada kilómetro. Cuando llegamos a casa, todo estaba igual, pero nada era lo mismo. La vida seguiría, pero dentro de mí, sabía que no había retorno. El toque, la mirada de don Emilio, la certeza de que mi marido había visto mi flaqueza y la había callado por miedo al poder, todo ello me había marcado. Apoyé la cabeza contra la ventanilla, viendo el reflejo de mi rostro mezclarse con el paisaje. Un rostro igual y, sin embargo, diferente. Había sido despertada para un deseo que nunca había nombrado. Ricardo se había rendido ante su jefe, y en ese acto, me había dejado a merced de mi propia inquietud. La puerta de la villa se había abierto, y una vez abierta, nunca se cierra del todo. La pregunta para el próximo episodio: ¿decidirá Ricardo enfrentar a don Emilio por su orgullo, o utilizará su silencio como un arma de control sobre Isabel?